Día histórico en el Mundial de Norteamérica 2026. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol, y vamos a hablar sobre algunos partidos que nos dejó esta jornada de domingo en el Mundial que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, con resultados que han quedado claramente muy pero muy en el recuerdo de muchos de nosotros. La paliza de Alemania sobre Curazao, que debutaba en mundiales, el empate tremendo entre Países Bajos y Japón, y lo que fue la agónica victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador en los minutos finales, claro está. Ahorita que estoy grabando el video están jugando Suecia contra Túnez, por lo cual uno asimila que el partido va a ser un poco más sencillo de lo que uno espera, ¿no? Principalmente hablando, si tenemos que hablar sobre lo que ha sido el triunfo de Alemania, para empezar con el video, tenemos que hablar de lo que ha sido un resultado para la historia. No solamente por la paliza que le dio en la selección teutona a esta nueva debutante como Curazao, sino que también Alemania empieza a querer sacarse los fantasmas del pasado, ¿no? Partidos donde Alemania prácticamente terminaba siendo una selección que luego de lo que fue su título en el Mundial del 2014 no pudo volver a repetir una imagen así en los mundiales. Rusia 2018 fue la excepción total de la fase de grupos, quedando eliminada frente a Corea, Suecia y México. Y también recordemos lo que pasó en Qatar 2022, luego de que Japón le remontó en el partido de debut. En la siguiente fecha empató contra España y su victoria contra Costa Rica no sirvió para nada, y por lo cual terminó quedando fuera también de ese mundial respectivamente hablando, ¿no? Por lo cual este era un partido importantísimo, y en donde Alemania se termina poniendo al frente del marcador con un golazo de Félix Enmecha a los pocos minutos de haber iniciado el encuentro. Lo que pensábamos muchos que iba a ser un trámite sencillo desde el arranque para la selección teutona, terminó siendo muy complejo, porque termina encontrando el gol del empate Curazao, un gol histórico porque es el primero en la historia de los mundiales a favor de esta selección, y del cual Alemania parecía que entraba nuevamente en ese trompo que muchos decíamos que le iba a costar mucho a la selección tetracampeona del mundo de poder salir nuevamente a la cúspide de lo que eran los fantasmas del pasado. Y Alemania empieza a ser una selección que avasalló a su rival, ¿no? Curazao no tenía forma de salir de su cancha, y respectivamente y correspondientemente hablando, Alemania incluso antes del gol del empate ya daba señales de que podía hacerle mucho más daño de lo que se esperaba a Curazao. Porque el partido, cuando se queda 1-1, tenía por lo menos la oportunidad para que Alemania estuviera ya 3 goles arriba del marcador. Luego del gol del empate, Alemania entra un poco en el trompo que mencioné, pero un gol de Nico Schlotterbeck en el minuto 38 termina destrabando todo, y minutos más tarde un penal a favor de la selección alemana sobre Félix Enmecha, que para mí fue el mejor jugador del primer tiempo y diría yo en general del encuentro, anotaba a Kai Havertz el penal correspondiente para Alemania, y el partido se iba 3-1 al descanso. Por lo que para entonces uno decía que ese partido prácticamente ya estaba liquidado, ya estaba sellado, y que Alemania tenía prácticamente todo cerrado para ganarlo en la segunda parte, lo cual termina confirmándose con un golazo de Jamal Musiala para marcar el 4-1. Llega el quinto gol con Brown tras una buena asistencia de Dennis Undav, y este mismo delantero del Stuttgart termina anotando el sexto gol. Cuando parecía que ya no podía haber más goles, aparece Kai Havertz para picarla ante la salida del arquero y sellar el 7-1. Un 7-1 que claramente le trae malos recuerdos a los brasileños por lo que fue aquella paliza histórica en la semifinal del 2014, cuando Alemania posteriormente se iba a coronar campeona del mundo en el Maracaná. Alemania me parece que hoy día demostró un fútbol muy interesante en lo que era la colectividad del juego, con futbolistas como Kimmich y Brown, que en principio son laterales, haciendo la función prácticamente como jugadores que flotan en la mitad de la cancha también. Era un arma que creo que Julian Nagelsmann ha aplicado muy bien para su equipo, y del cual nos puede dar mucho de qué hablar para los siguientes encuentros, porque creo que Alemania ha entrado a ser una de esas selecciones de las cuales tiene un muy buen juego colectivo, pero hay que ver si puede mantenerlo a lo largo del resto del torneo. El próximo partido de Alemania va a ser contra Ecuador, que ya hablaremos de su partido un poco más adelante, pero me parece que Alemania ha demostrado un fútbol tal vez no tan brillante y apabullador como lo fue el de Estados Unidos, porque creo que
comparar a Paraguay con Curazao no es lo mismo, pero creo que al fin y al cabo, cuando tenía que demostrar su poderío, Alemania lo hizo y terminó sentenciando a una selección debutante como Curazao, ganándole por 7-1. Pasando ya al siguiente partido, hablando netamente sobre lo que fue el partido entre Países Bajos y Japón, que parecía ser una victoria clara de los neerlandeses, terminó siendo un partido muy pero muy aguerrido. Y no digo que sea una victoria clara de los neerlandeses por tirar algún tipo de favoritismo a una de las dos selecciones. Creo que ambos equipos llegaban en la misma cantidad de condiciones para este encuentro, y donde también me parece que Alemania llegaba con ese papel, Países Bajos llegaba con ese papel de ser el equipo candidato a ganar el grupo. Pero, como lo dije en mi pronóstico, había que tener mucha atención con Japón, y terminó pasando en este partido. Porque Países Bajos arranca el encuentro siendo la selección que buscaba más el gol. De por sí el primer tiempo fue un partido medio flojo, medio soso, pero las ocasiones que pudimos ver en la primera parte fueron a favor de los neerlandeses, y en donde el arquero Suzuki sacó de todo para evitar lo que pudo haber sido la apertura del marcador a favor del equipo de Ronald Koeman. Ya en la segunda mitad, tras un tiro de esquina que no termina siendo bien ejecutado, la jugada continúa con un centro en la cabeza de Virgil van Dijk, que anotaba así el primer gol del encuentro. Con esto, Holanda, como muchos que la tenemos referenciada, pero ya correspondientemente hablando de Países Bajos, se ponía al frente contra una Japón que luego de eso no se rendiría y encontraría un golazo con Nakamura. Un Nakamura que era un futbolista que cumplía el rol de carrilero, pero que a la vez hacía muy bien sus funciones dentro del área. Mete un zapatazo, un latigazo de manera cruzada que termina complicando a Verbruggen y anotando así el 1-1. Por lo cual después de esto, minutos más tarde nomás, Somerville anotaba el segundo gol, y todo indicaba de que el partido iba a terminar 2-1 a favor de Países Bajos, pero Japón terminaría respondiendo de manera muy buena y concreta. Porque Japón no es una selección que no tenga respuesta. Japón siempre va a buscar la manera de hacerte daño, de buscar la forma de romper la defensa que puedas armar, y lo terminó siendo. Un tiro de esquina a favor de Japón terminó siendo el arma fundamental para conseguir el empate, con un gran cabezazo de Koki Ogawa que termina desviándose en Kamada, y por el cual la FIFA termina correspondiéndole por dar el gol al otro futbolista. Pero ¿por qué digo que sorpresivamente termina siendo esta el arma secreta? Porque durante todo el primer tiempo, incluso por pasajes del partido, las opciones más claras de gol eran a favor de la selección neerlandesa en base al balón parado. Y es en el balón parado donde Japón consigue romper este mito de que la selección neerlandesa es muy fuerte en el juego aéreo por la estatura de sus futbolistas, y termina empatando un partido que para mí ha sido uno de los más emocionantes que hemos visto hasta la hora en la fase de grupos. Y es algo muy llamativo porque hemos visto partidos que han terminado en empate de manera agónica ya en esta fase de grupos de manera continua. Lo vimos ayer en el Qatar-Suiza, y hoy pasó en el Paraguay contra Países Bajos contra Japón. Por lo cual cabe mencionar mucho que este partido ha sido uno de los más llamativos de esta fase de grupos, y donde el cual creo que el empate termina siendo justo en un partido lleno de muchas emociones. Y ya para concluir, hay que hablar del Costa de Marfil-Ecuador, un partido que de por sí fue muy cerrado, aguerrido, donde creo que los futbolistas de Costa de Marfil demostraron que esa victoria contra Francia antes del arranque del Mundial no fue casualidad, y terminó venciendo a un Ecuador que creo yo hizo los méritos correspondientes para llevarse un buen punto. No sé si una victoria, pero el punto creo que era justo a favor de los ecuatorianos. Lamentablemente para ellos, el partido se les termina escapando sobre el final del encuentro, con un golazo de Amad Diallo tras una muy buena jugada de uno de los centrales marfileños para darle el balón al futbolista del Manchester United. Este resultado termina complicando mucho al equipo de BKSS, porque el próximo partido, si Ecuador no logra rescatar aunque sea un punto contra Alemania, va a ser muy difícil de que pueda clasificarse al menos entre los mejores terceros, considerando que Costa de Marfil tiene a su favor el fixture de que en la próxima fecha va a jugar contra Curazao,
y lo cual le puede favorecer y mucho para ser la selección que clasifique como segunda de grupo en caso Alemania haga lo suyo frente a Ecuador y posteriormente contra la selección africana. Ha sido un domingo lleno de fútbol, muy emocionante, muy emotivo, y donde considero yo que al menos hoy ha sido la mejor jornada de fútbol que hemos visto en cuanto el mundial se refiere. Porque hemos tenido jornadas desde el día jueves con un partido atractivo, otro un poco más flaco, y así principalmente hablando, pero creo que hoy, como se habrán dado cuenta en los últimos videos, he tratado de hablar de un partido correspondiente, pero me parecía que hoy era la oportunidad adecuada para hablar un poco más en resumido de lo que había sido el resto de partidos, porque no tenía una para quedarme especialmente hablando, ¿no? Creo que Alemania merecía su espacio, creo que el Países Bajos, Japón merecía su espacio, y este partido también entre Costa de Marfil y Ecuador merecía también, porque no, un espacio para poder conversar. Mañana debuta España, la cual creo yo que es la favorita a llevarse este mundial junto a Argentina y Francia, pero mañana debuta la selección española en lo que puede ser un partido muy pero muy similar a lo que vimos hoy día con Alemania. Podríamos decir de repente por lo que vimos con Estados Unidos en cuanto a lo que fue el nivel de fútbol demostrado, pero habrá que ver si el mito no se cae en el arranque del mundial, porque España es una selección que a lo largo de los últimos años nos ha tratado de vender la imagen de ser ese equipo que llega en su mejor momento para este mundial, ¿no? Y los méritos los tiene. Viene de ganar la Eurocopa, viene de ser finalista de la Nations League y viene en un momento dulce con un plantel muy pero muy rico en cuanto a figuras se refiere, ¿no? Entonces creo yo que mañana vamos a tener una jornada muy interesante de fútbol. Mañana estaremos lanzando video un poco más tarde de lo normal sobre lo que sea el partido de España contra Cabo Verde, y donde veremos si el equipo de Luis de la Fuente tiene lo necesario para ser candidata número 1 para llevarse el Mundial 2026. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y conmigo será hasta un próximo video.